Saludos a nuestros seguidores, Dios les bendiga, aquí con mi hermano Ever Capote y su servidor Daikel Marzo, aquí con nuestro canal Truenos de la Fe. Y bueno, como habíamos hablado, nosotros en este canal vamos a tocar las doctrinas de la Iglesia Adventista, ya que nosotros formamos parte de esta iglesia. Hoy, mi hermano Capote, ¿qué tema vamos a tocar hoy y por qué es tan importante las doctrinas de Dios y las doctrinas de Bueno, nuestra la iglesia? importancia de nuestras doctrinas, nosotros tenemos 6 doctrinas y 28 creencias. Dentro de las 6 doctrinas se encuentran las 28 creencias. Y la primera doctrina que vamos a estudiar esta noche va a ser la doctrina de Dios. ¿En qué se basa esta doctrina? Vamos a ver Dios manifestado en 3 personas. Y básicamente es nuestra primera doctrina en el día de hoy. ¿Qué tú crees, mi hermano Daikel? No, yo creo que es, si no es la más importante de todas, porque es la primera, la doctrina de Dios. Que si tú te pones a pensar, como los 10 mandamientos comienzan con Dios, y también la doctrina comienza con Dios. Es decir, Dios es el principio y el final de todas las cosas. Entonces, el principio de nuestras doctrinas, como es la primera doctrina, es la doctrina de Dios. Exactamente. Entonces, vamos a probar en la Biblia por qué es que la palabra de Dios es tan importante para nosotros en estos días. Así es. Y es que para empezar entonces a ver esta creencia que es lo que rige la palabra de Dios, vamos a buscar 2 de Timoteo y vamos a ver por qué Dios utiliza hombres para escribir la Biblia. Para escribir la Biblia, claro. Y vamos a 2 de Timoteo, vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versículos 16 hacia 16 en adelante. Dice lo siguiente: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate lo importante, que dice que toda palabra es inspirada por Dios. Es decir, cuando dice toda palabra, no hay que, por ejemplo, no es que nada más es el Nuevo Testamento. Ni el Viejo Testamento. Ni el Viejo Testamento. Es los 2 testamentos como el conjunto de la palabra de Dios. Es decir, no se puede quitar ni el Nuevo ni quitar ni el Antiguo. No, es que el Viejo te habla del Nuevo y el Nuevo te lleva al Viejo. Entonces no se pueden separar, mi hermano. No se pueden separar. Pero vamos a ver qué dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 31. ¿Qué es lo que dice? Vamos allá. Dice, y 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente. Y aquí quiero aclarar que aquí es esto aclara una de las dudas por la cual hay muchas personas que cuestionan la Sagrada Escritura. Y aquí con este versículo que vamos a leer, vamos a entender el por qué, aparte de que es inspirada por Dios, vamos a ver el por qué el Señor usó a los seres humanos, a sus criaturas, para escribir la Sagrada Escritura. Exactamente. Dice 2 de Pedro 1:21, dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué dice? Nunca. Nunca. Y nunca es nunca. Nunca es nunca. Es decir, no, ni pasó, ni va a pasar. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¿Qué tan importante es esto? ¿Y por qué
por qué es tan importante entender esta parte específicamente, entender el por qué Dios usó a los santos hombres como vemos aquí en la palabra de Dios. Quiere decir entonces de que no fue que los hombres se lo inventaron, Exactamente. sino que fue Dios que, a pesar de que somos seres pecadores, Dios decide tomar algunos de esos hombres Exacto. para poner en este bello libro su inspiración a través de ellos. Porque dice que el Espíritu Santo fue quien los inspiró a ellos. Eso es muy importante saberlo. Es muy importante. Muy importante porque cuando los santos, como dice la Biblia, los santos hombres de Dios hablaron, es decir, cuando ellos hablan, no hablan por sus propias palabras, hablan siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso es que la Sagrada Escritura, otra razón más por la cual creer en las Sagradas Escrituras de Dios. Exactamente. Pero tan importantes son las Escrituras para nosotros hoy en día. ¿Qué son las Escrituras para nosotros hoy en día? Mira lo que dice el Salmo 119 y versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira qué importante, qué cosa tan grande que dice que es una lámpara que no se puede esconder, porque siempre está alumbrando el camino del que busca a Jehová, del que busca a Dios. Sí. ¿Viste? Sí. Siempre va alumbrando ese camino del que realmente lo busca en todo momento. Quien de mañana, de tarde, siempre busca al Señor. De Dice, día y de noche. mi palabra para él es que una lámpara a sus pies, y es una lumbrera a mi camino. Dice, a ese camino que esa persona está buscando diariamente. Fíjate lo importante que es hacer de la palabra de Dios nuestro refugio de aquel. Sí, no, y hermano Capote, quiero aclarar algo que es muy importante resaltar, que en las tinieblas no se puede ver nada. Para que tú veas, tú necesitas luz. Exactamente. Porque ahora mismo si uno apaga la luz en su hogar y apaga todas las luces, tú no sabes por dónde estás caminando. Exactamente. Entonces, ¿cómo tú vas a saber el camino si no tienes la luz? Y es ahí donde va la palabra de Dios. Exactamente. La palabra de Dios literalmente es inspiración por el Espíritu Santo, pero te habla acerca de Dios. Exacto. Pero vamos a ver qué es lo que dice entonces Hebreos 4:12. ¿Por qué es tan eficaz esa palabra de Dios? Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Ok, vamos allá. Vamos a leer Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mira a ver qué dice mi hermano Daiker. Ok, vamos a leer. Así dice Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12. Exacto. Porque la palabra de Dios, ahí vuelve a decir, ¿cómo dice? La palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, está muerta. No, es viva, está viva. Está viva. Y si está viva es porque esto es hasta hoy. Es porque esto es hasta hoy. Y para siempre. Y para siempre. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora quiero preguntarte algo. ¿A qué se refiere aquí que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿Cómo un libro puede discernir los pensamientos y cómo un libro puede saber cuáles son las intenciones que tú tienes en el corazón? ¿Cómo se explica eso? Específicamente me llama la atención el texto que leímos anteriormente, la en segunda de Pedro. Dice que la Biblia
esta palabra de Dios nos revela a nosotros nuestro verdadero carácter. Si estamos haciendo lo bueno o no lo estamos haciendo. Si estamos haciendo lo malo o no lo estamos haciendo. Por eso dice que lee el pensamiento. Dice que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos a ver si realmente la palabra de Dios está de acorde a lo que nosotros queremos en ella, ¿ves? Y entonces por eso dice ella que discierne el pensamiento de cada uno de nosotros. Perfecto. Y las intenciones del corazón. Y las intenciones del corazón. Es muy importante esa parte. Dice la palabra del Señor. Engañoso es el corazón más que todo. Más que todo. ¿Viste? Sí, dice, exacto. hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero su fin es el camino. Es camino de muerte. Y eso solamente te lo puede revelar ¿quién? La palabra de Jehová. La palabra de es Jehová. el único que te puede revelar a nosotros por qué camino realmente andamos. ¿Ves? Sí, y nunca te ha pasado, hermano Ever, que cuando uno lee la palabra de Dios es como que uno se da cuenta en lo que está fallando. Exactamente, es como si Sí. te descubriera, como está escrito en el libro de Santiago, ves en un espejo tu rostro natural, o sea, Exactamente. te dice exactamente, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque el Espíritu Santo tiene un trabajo muy importante en la vida de nosotros, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, mi hermano Baike, quiere decir entonces que la Biblia no es un libro común. No es un libro común. No es un libro común. No hay cualquier libro. No es cualquier libro. La Biblia es el libro de Dios. Y ahora te pregunta, y nos sirve a nosotros como guía en nuestro camino, en nuestro andar hacia la Canaán celestial. Por supuesto, si te dice Salmo 119, 105. Ahí está. Lámpara es a mi pie tu palabra. Es y lumbrera. una guía, Claro. es una guía. Exactamente. Entonces, ¿por qué no entramos entonces en la creencia número 2? La deidad. La deidad, muy importante. tremendo, ya. Sí, La cosa se está poniendo Sí. buena. Porque tenemos también la creencia de la deidad. De la deidad. Ok. Y si tú preguntas, ¿qué es la deidad? ¿Qué es la deidad? La deidad es el poder de Dios manifestado en tres personas. Exactamente. Dios Padre, Dios Hijo Y Dios y Espíritu Dios Santo. Espíritu Santo. Y ahora Exactamente. vamos a ver el por qué es tan importante esta creencia. Exacto. Dice busquemos Mateo 28, 19. Ok. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo 28, 19. Vamos a leer Mateo Mateo 28. 28, 19. Bien. Y aquí ¿Qué es lo lo que tengo. dice? Ajá. Dice la palabra del Señor en Mateo 28, versículo 19. Por Ok. tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate que es un mandato de Dios. Es un mandato de Cristo. Y No dice tal vez vayan. No, dice Dice id. Es un mandato. Exacto. Dice, y prediquen que el evangelio, El Evangelio. que guarden las discípulos. cosas, hagan discípulos, que guarden las cosas que os he mandado y que sean bautizados en qué? En el nombre del Padre, Del Padre, del Hijo, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ahí ya vemos la deidad compuesta solamente en esos versículos. ¿Te fijas? No, y mira lo que dice el 20. Para que veas que es un mandato, o sea, no es algo que tú puedas decir, no, que Jesús aquí dijo algo que no es mandatorio. No, si te das cuenta es un mandato, dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate lo importante. Fíjate lo importante que es creer lo que Jesús nos está diciendo. Que vamos a veces a pasar por situaciones difíciles, sí, pero dice Jesús, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el Mira fin lo del mundo. importante que es sellar el pacto con Dios. El pacto con no Dios. solamente es creer, no es solamente creer, es sellar el pacto, es como un matrimonio que hasta que no se firme por ambas partes, no queda consolidado el matrimonio. Y el bautismo aquí bien claro dice el Señor, dice Cristo, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira cuán importante es eso para poder finalmente sellar ese pacto. Y entonces cuando Cristo nos dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira lo importante que es ese versículo. Pero fíjate, mira lo que dice Corintios, 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 14. Mira lo que dice. Dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Aquí Pablo lo está diciendo bien clarito. La deidad está mencionada completamente. Sí, no, y eso es por si no entendieron el bautismo. Vamos ahí para aclarar. Exactamente, porque Pablo lo está diciendo clarito aquí. Está diciendo la gracia del Señor Jesucristo, el Hijo. Exacto. Y el amor de Dios, Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí Pablo lo deja claro. Clarito. Está ahí clarito. O sea, no hay pérdida ninguna. Pero si supongamos que todavía las personas no han entendido, dicen, no, pero ¿cómo es posible? Pero solamente ahí lo menciona. No. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 3, del 16 al 17. Vamos a ver qué es lo que dice Mateo capítulo 3, del 16 al 17. Dice así. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora yo te pregunto, hermano Capote, hasta ese versículo, hasta el versículo 16, ¿cuántas personas hay ahí? Ahí vemos a Jesús. A Jesús y a quién más. Y al Espíritu Santo descendiendo del cielo como una paloma. Pero espérate, falta el Padre. Y falta el otro. ¿Y el otro dónde está? Bueno, vamos a leer el próximo versículo. Vamos a ver qué dice lo que dice. Vamos a ver qué dice el siguiente. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, interesante. Jesús se bautiza. El Espíritu Santo viene sobre él. Exactamente. Pero el Padre es el que habla de los cielos. Este es mi Hijo amado. Entonces, vemos presente la deidad nuevamente. O sea, está presente. O sea, no podemos decir que el Espíritu Santo, que sea una fuerza activa, que si es... No. Está claramente en la palabra de Dios cómo están los tres ahí. Están los tres ahí. Entonces, fíjate, podemos llegar a esta explicación sencilla. Es un solo Dios. Manifestado en tres personas. Manifestado en tres personas. Y tres personas diferentes. Exactamente. Todas con un propósito. Exacto. O sea, llega el Padre, el Hijo, y es el que viene y salva, y el Espíritu Santo es el que nos guía. Nos guía hacia Jesucristo. A través de la palabra de Dios, a Jesucristo. ¿Viste? Y Jesucristo al mismo tiempo es quien intercede delante del Padre por cada uno de nosotros. Exacto. Es que los tres trabajan para la salvación. Para la salvación. Los tres trabajan para la salvación. Y aquí lo vamos a explicar. Exacto. Ahora mismo vamos a explicar y bueno, vamos primero, ya leímos acerca de la deidad. Ahora vamos a explicar cada personaje. Vamos a explicar Dios el Padre, vamos a explicar Dios el Hijo y vamos a explicar Dios el Espíritu Santo. Y para eso entonces nos vamos a ir a la creencia número 3. Y vamos a explicar ahora
Dios el Padre. Dios el Padre. ¿En Interesante. cuántas partes de la Biblia aparece Dios el Padre? Y quiero que vayas conmigo, mi hermano Daikel, a Juan 3:16. Juan 3:16. Que yo creo que ese es un versículo que muchos no sabemos de Ajá, memoria. De memoria, Sí, de memoria. Pero vamos allá, vamos a leerlo. Pero vamos a leerlo para que no quede ningún tipo de duda de que puedan decir, no, pues se está... No. Vamos directo a la palabra de La Dios. palabra de Dios. ¿Qué dice? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a hacer una pausa ahí. Fíjate, dice, porque de tal manera amó Dios, Amó Dios al mundo, al mundo. que dio a quién? a su Hijo, el único, el El unigénito. único, el unigénito. Fíjate, quien ama al mundo es el Padre, y para salvar a la raza humana dice, mira, la única forma que se puede salvar a la raza humana es que yo mande a mi único hijo, a mi unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga que cosa de más tenga vida eterna. más tenga vida eterna. O Exacto. sea, ahí se ve claramente la función del Padre. Ya tenemos identificado en esta creencia número 3 a Dios el Padre, pero vamos a ver qué dice Primera de Corintios capítulo 8 y versículo 6. Mira lo que dice: mas para vosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Fíjate que Interesante. Fíjate qué Wow. importante. Ya Pablo básicamente ya está como diciendo, espérate, aquí vemos a Dios primero, Dios el Padre, Ujú, ujú. ve, y ahora vemos también a Jesucristo, A pero Jesucristo. vamos a enfocarnos más en lo que es el Padre. El Padre, sí, Dios porque es el estamos Padre. todavía en Exacto. el Padre. Exacto. Para entonces, cuando venga la próxima creencia, que es el Hijo, entonces vemos que el Hijo también es Dios. Ok, vamos a Salmos capítulo 103 y versículo 13. Okay. Vamos a ver qué dice ahí. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Salmo 103, versículo 13. Versículo 13. Mira a ver qué dice ahí. Dice Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Fíjate, otra vez dice, mira Otra cómo vez. dice, así como se compadece el Padre de los hijos, así se compadece Jehová de quién, De los que le temen. de los que le temen. Fíjate cuán importante es cómo la Biblia te va separando uno del otro. Y por eso es que nosotros tenemos esta creencia. Dios es el Padre, ¿ok? Y esa es Exacto. nuestra primera creencia. Después vamos consecutivamente, vamos a seguir viendo las otras. Pero mira lo interesante, lo que dice Santiago 1.17. Mira lo que dice Santiago 1.17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y a veces vemos en la creación, cuando Dios decide traer un diluvio, muchas personas dicen, no, Dios dice, no se arrepintió, pero realmente Dios no se arrepiente. Dios no se arrepiente. A Dios le dolió en su corazón como sus pensamientos eran de continuamente al mal. O sea, por salvar a su pueblo, ok, tuvo que amputar. Exacto. No quedaba de otro. O sea, a Dios le dolió. Es que Dios siempre Dios, como Dios es amor, Exactamente. Él no le gusta ver a sus hijos sufrir. De hecho, es una obra extraña en ¿Por Dios, qué? porque su carácter no es ese. No es eso. ¿Viste? Es una obra extraña, Ujú. porque Dios no se complace en matar al ser humano, sino en todo momento quiere salvarlo. No estuvo predicando 120 años. 120. Wow. Oye, no es fácil. Eso es muchos Entonces, años. Eso- Dios dice, mira, hay que amputar. Hay que amputar. Entonces le dolió en el corazón, porque en él dice que no hay sombra de variación. Entonces a Dios le dolió en su corazón haber creado al ser humano.
como el ser humano iba continuamente al mal. Entonces, mi hermano Dai, que quedamos entonces en la conclusión de que la palabra de Dios menciona a Dios el Padre. Seguro. Claramente está ahí Claramente mencionando a está Dios ahí, el Padre. claro. Es Ok. que ahí claramente en los versículos que acabamos de leer, claramente te demuestra cómo Dios el Padre actúa para que nosotros seamos salvos. Y Él, por su amor eterno que tiene para con nosotros, mandó a su Hijo unigénito, el único que Exactamente. tiene, Porque Jesucristo, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, y básicamente ahí se concluye, porque ese es el Padre. Exacto. El Padre Exacto. nos ama tanto que dio a Jesucristo para salvarnos.